Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a seguir nosotros nuestra serie de predicación o las predicaciones o mensajes que tenemos de la carta a los Romanos. Y bueno, yo quisiera decirles algo que una vez el reformador Martín Lutero dijo cuando él estaba, aquí entre nosotros en el siglo XVI. Y él dijo que si alguna vez él se llegara a encontrar en una isla desierta y solamente contara con una porción de la Biblia y que esa porción de la Biblia fuera la carta a los Romanos, dice que él tenía lo suficiente para poder entender el Evangelio. Y no es, y Martín Lutero no decía tampoco, claro que no lo dijo, de que no era de que no se ocupaba todo lo demás, sino que en la carta a los Romanos nosotros vemos una exposición o la exposición más completa del apóstol Pablo sobre el Evangelio de Jesucristo. Y el tema central de la carta a los Romanos es la justificación por la fe, y lo vemos desde el capítulo 1, nosotros en el versículo 16 y 17, que aquel que cree es justificado, pero también desarrolla la transformación ética y comunitaria que produce el Evangelio en la vida del creyente. O sea que el apóstol Pablo nos da tanto lo teórico, el ingrediente para que nosotros podamos entender el Evangelio, poder abrazar el Evangelio, poder ser salvos, perdonados, poder ser justificados. Y después el apóstol Pablo también nos dice, ahora esto se va a reflejar en tu vida. Esto se va a reflejar en una comunidad de fe. Ahora en Romanos, de la semana anterior, en el capítulo 14, del 1 al 12, Pablo aborda la relación entre cristianos fuertes y los que entienden esos que son fuertes son los que entienden su libertad en Cristo, y cristianos débiles, los que aún tienen escrúpulos sobre ciertas prácticas como la comida y la observancia de días. Su enseñanza clave es que Dios es el juez de cada creyente, y ahorita el apóstol Pablo toca en el capítulo 14 a los creyentes unos, creyentes los otros. Pero por lo que nadie debe menospreciar ni juzgar a su hermano. Eso nos dice en el capítulo 14. Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en piedras de tropiezo para sus hermanos en la fe. La libertad cristiana no debe utilizarse como una excusa para causar que otros caigan. No se debe de usar así. Esa libertad que yo tengo en Cristo o que yo he llegado a tener en Cristo no se debe de usar como una excusa para que el otro caiga, sino debe ser vivida en amor y responsabilidad, buscando siempre la paz y el bienestar espiritual de la comunidad, de los demás, el bien de los demás. Quiero hablarles de una persona que él se llamó Eric Liddell, y él vivió en el siglo pasado. Él renuncia, la historia de él es que renunció a competir en unas Olimpiadas o en los Juegos Olímpicos de 1924. Este hombre, Eric Liddell, era un atleta escocés y cristiano devoto, se convirtió en un símbolo de sacrificio y fidelidad a sus convicciones cuando decidió no competir en los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de 1924 en París, porque la carrera se llevaría a cabo el domingo. Así pasó. Un día que él consideraba apartado para la adoración a Dios. Liddell tenía el derecho de competir y de hecho era el favorito para ganar la medalla de oro. Sin embargo, su conciencia le dictaba que no debía correr en domingo, aunque las reglas lo permitían. En lugar de insistir en su derecho como atleta, eligió honrar a Dios y dar un testimonio que edificara a otros creyentes. En respuesta a su decisión, muchos lo criticaron, argumentando que estaba exagerando y que su negativa era innecesaria. Pero Liddell actuó según su convicción y su amor por Dios y por los demás, mostrando que la verdadera fe no se trataba solo de lo que es permitido, sino de lo que edifica y glorifica a Dios. Dios honró su sacrificio en esas mismas Olimpiadas. Se le permitió después competir una vez más en los 400 metros, una distancia que para él no estaba entrenado. Y sorpresivamente, ¿ustedes quién cree que ganó la medalla de oro? Él la ganó.
Más tarde, Liddell renunció a su fama y éxito deportivo para servir como misionero en China, donde continuó usando su vida para edificar a otros en la fe. Quiero que abra sus Biblias, por favor, ahí en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos del 13 al 23. Romanos capítulo 14, versículos del 13 en adelante. Y ahora vamos a hablar el amor sobre la libertad. El amor está por encima de tu libertad. Viviendo para edificar a nuestros hermanos. Y aquí estamos en una comunidad. Se fijan que ustedes y yo no estamos solos. Estamos en una comunidad de fe. Un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo cuando Cristo ya nos salva y nos rescata. Aún nosotros todavía, sin haber estado en Cristo, nosotros pertenecimos a una familia. Y estuvimos en una familia, en una comunidad, en una sociedad, en un país. No estamos solos, aún sin Cristo. Ahora Él nos toma y creemos en Él y Él nos toma y nos pone en una familia nueva que es la familia de Él, la familia espiritual, la familia en Cristo, en un cuerpo nuevo. Y ahora estamos en una comunidad aquí nosotros. Y el amor hacia los demás también debe estar por encima de tus derechos, de tu libertad. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Romanos capítulo 14, versículo 13 dice, versículo 13, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Por si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Acompáñame a hacer una oración. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido poder regresar este domingo y poder escuchar tu voz, poder alabarte por medio de las alabanzas, poder también escuchar tu voz por medio del devocional, poder escuchar tu voz por medio de la lectura bíblica. Señor, recibe esta ofrenda como olor fragante y perdónanos nuestros pecados. Perdónanos porque muchas veces tal vez juzgamos al otro y aún estamos hablando otro que tú ya moriste por él. Perdónanos, Dios, y ayúdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En este pasaje, hermanos, Pablo profundiza en cómo vivir en amor cristiano y que no haya tensión. En lugar de ser piedra de tropiezo, dice el apóstol Pablo, los creyentes deben buscar la paz y la edificación mutua. En vez de ser piedra de tropiezo, busca la edificación del otro también. De un cuerpo, de una comunidad, todos juntos. ¿Recuerdan que yo les hablé de este atleta Liddell que participó en esas Olimpiadas en 1924 en París? Bueno, él hizo esto. Cuando él sabía que Romanos capítulo 19 dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, él lo hizo. En lugar de pelear por su derecho a competir, porque él podía haberlo hecho, eligió renunciar a su oportunidad en favor de un testimonio más grande. Su vida mostró que el reino de Dios no es
ganar carreras, sino vivir en justicia, la justicia de Cristo, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así como Pablo exhorta a los creyentes a no hacer tropezar a otros con su libertad, Liddell decidió actuar con responsabilidad espiritual, priorizando la edificación de otros creyentes sobre su propio éxito personal, mientras que tal vez otros lo estaban criticando porque él era un cristiano devoto, incluso dejó de ser atleta para irse de misionero a China. Gracias, mi hermano. De misionero a China. Entonces él, renunciando a todo esto, y muchos estaban viéndolo y muchos decían, esperaban ver, a ver qué va a hacer, qué va a hacer. Él no quiso correr, pero le dieron la oportunidad en esas mismas Olimpiadas de correr otra carrera en otro día, pero 400 metros. Y aún así ganó la medalla de oro. Dios honra. Este pasaje es crucial para destacar cómo nuestra libertad en Cristo debe ser equilibrada con el amor hacia nuestros hermanos en la fe. Al vivir con una conciencia limpia, tu conciencia debe ser limpia, debe de estar limpia. Y considerar los sentimientos y luchas de otros, que tú también los consideres, qué están pasando los demás. Podemos evitar discusiones y fomentar un ambiente de mucha tensión. Y entonces nosotros vamos a lograr que haya unidad y crecimiento espiritual en una iglesia. Vamos a ver primero que debemos de priorizar sin ser piedra de tropiezo. Vamos a hacer prioridades. Vamos a tener prioridades en tu vida y tú las vas a tener. Y tienes que tener prioridades sin ser piedra de tropiezo. Y eso lo vemos en los versículos del 13 al 15, y quiero leértelos. Dice: por tanto, ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Dice el versículo 14: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para esa persona lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel porque en Cristo murió. Podrías considerar que ser piedra de tropiezo puede afectar no solo a los nuevos creyentes. Déjame decirte que también afectaría tu propia relación con Dios. No nomás al otro. Al evaluar tus acciones y su impacto en otros, encuentras oportunidades para demostrar amor y cuidado genuino, tal como Cristo lo hizo por ti. Esto sugiere que un amor auténtico lleva a analizar cómo nuestras libertades pueden ser una barrera para otros, invitándote a priorizar a tus hermanos sobre tus derechos personales. Primero están tus hermanos sobre tus derechos. Dice el versículo 13: por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y tropiezo aquí viene de la palabra griega que es proskoma, que significa algo en lo que uno tropieza o un obstáculo moral. Te está yendo a lo moral. No es tanto un obstáculo en la carrera de un atleta, que son obstáculos que son vallas. No tanto es así. Te está hablando moralmente. O cuando dice también ocasión de caer, del griego escandalón, que es la raíz de nuestra palabra que conocemos ahorita como escándalo nosotros, refiriéndose a una trampa o una trampa moral. Ya estás poniendo trampa. Estás provocando que hay un escándalo también. Tal vez en la vida del otro. Tal vez en la vida de tu cónyuge. Tal vez en la vida de uno de tus propios familiares. Pero estás poniendo una trampa allí. Entonces ten cuidado que no lo hagas. Ten cuidado de que tú puedes hablar y decir: quiero hablar contigo, ¿qué está pasando? Estoy como que, no sé si estoy viendo bien o estoy viendo mal, pero está pasando esto. Dime, por favor. Pero que no sea una trampa para que caiga el otro. La idea es que un creyente no debe hacer algo que lleve a otro a pecar o a dudar de la fe. Esa es la idea. No lo vamos a hacer por eso. Charles Spurgeon, un predicador de hace 2 siglos, predicador inglés, que se le conoció como el príncipe de los predicadores, él habló acerca de este versículo, pero como un despotismo, o un déspota,
de la conciencia a aquel que tenía la tendencia a imponer nuestras convicciones personales a otros creyentes. Él dice, este es un déspota. Aquel que quería imponer al otro tus convicciones al otro. Lo señaló de esta manera y él dijo esto: es mejor perder un derecho que perder un hermano. Mejor pierde tu derecho. Pero estamos hablando de los derechos aquí y no quiero que se me desvíen, porque todo lo que es el mensaje está hablando por esos derechos, que está hablando de la comida, bebida y aquellos días por las cuales tú dices, es que este día para mí es esto. O yo no celebro esto, o sí celebro esto, sí celebro aquello, o yo no como esto, yo como... Estamos hablando de esto. Estamos hablando de esos derechos. Que es mejor perder ese derecho que tú tienes, que tú dices, es que yo tengo derecho a esto. Pues mejor pierde tu derecho que pierdas al hermano. Destacando la supremacía del amor sobre la libertad personal. Y luego nos dice el versículo 14, cuando dice nada es inmundo en sí mismo, dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Ahorita les voy a explicar esto. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Déjenles, voy a explicar esto de inmundo un poco más. La palabra griega aquí, koinos, significa común o profano. Pablo afirma que en Cristo no hay alimentos inherentemente impuros o intrínsecamente impuros. Pero si un hermano lo considera impuro, para él lo es. Déjenme explicarles esto. Si yo, por ejemplo, agarro algo de lodo o algo de masa y empiezo a hacer una figura, empiezo a hacer un toro, o agarro metal que yo puede ser moldeado y empiezo a hacer un toro, pues ese toro en sí mismo, pues hasta podemos verlo, y si me salió muy bien, hasta lo puedo poner de adorno. Digo, mira, yo hice esto, está bonito. En sí mismo no hay problema. Pero ¿qué pasa si ese mismo toro que yo hice me lo empiezo a arrodillar y lo empiezo a adorar? Ahí cambia todo. Entonces esa figura que en sí mismo no era mala, se vuelve mala, pero por el significado que ya le estoy dando para adorarle. Por eso también con la comida también es. Mientras que para muchos dicen que es malo comer puerco, para otros no, se lo comen muy delicioso. Y otros comen carne, mientras que los otros son vegetarianos. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un hermano que no come carne y tú vas y le visitas y te da legumbres? Pues no lo juzgues. Cómetelas. Porque él no come carne. Y tampoco le exijas, oye, pues yo iba a venir, me hubieras dado un vistecito o algo. No le exijas, no pierdas a tu hermano por juzgarlo también. ¿Se fijan lo que estamos hablando? O sea, porque va a haber personas así. Nos las vamos a encontrar. Mientras que unos festejan Navidad, otros no festejan Navidad. Mientras que unos ponen arbolito de Navidad, otros no ponen arbolito de Navidad. Pero lo vas a juzgar. Vas a caer en pecado. Eso vas a hacer que el otro peque también. Vas a poner una trampa para que esto también se haga una desunión aquí, se haga una pelea, se haga un chisme y se vuelva todo feo así. En una congregación, en una familia, no lo hagas de esa manera. Hay otras cosas más importantes que va el comer, el observar los días, celebrar esto, hacer esto, no, va a otras cosas mucho más importantes y es donde el apóstol Pablo también aterriza. Y yo quiero decirte lo que el Señor Jesucristo dijo esto. En Marcos 7:19 dice, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Dice, Jesús declaró así a los limpios todos los alimentos. Cuando estaba hablando, aquí me faltó otro versículo, nomás le di el final, pero cuando estaba hablando acerca de lo que es el alimento, que no te va a contaminar más lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu corazón, es lo que dijo Jesucristo. Porque lo que entra por tu boca, pues entra y va a salir. Él lo dice en la letrina, ¿no? Vas al baño. Ya. Pero lo que sale de tu corazón, eso ya viene de tus pensamientos. Eso ya viene de acá. Ya viene una malicia, ya viene con pecado. Ya vas a caer y vas a hacer a caer tal vez a muchos. Fíjense lo que pasa en Hechos.
Hechos 10:15 dice, de nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz y dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y esto el Espíritu Santo le estaba diciendo al apóstol Pedro cuando él tuvo una visión y que él estaba incluso criticando, tal vez juzgando a ciertas personas porque comían animales supuestamente impuros. Él dijo, no lo llames impuros a lo que Dios creó. No lo llames así. A lo que Dios ya ha limpiado. Y yo ya dio eso. No lo llames así. Porque si es impuro para ti, pues no lo comas. Porque entonces ya vas a ir contra tu conciencia. Miren, cuando les hablé acerca de Martín Lutero, que era un reformador en el siglo XVI, era un monje de origen alemán, él cuando le dijeron que se tenía que retractar de todos sus escritos y lo llevaron a una corte y ante a los reyes, príncipes de ese tiempo, los gobernantes y también papas y clérigos, y lo llevaron ahí para que él se retractara de lo que él había dicho, porque según ellos, lo que él había dicho era antibíblico, pero para Martín Lutero decían, no, los que están haciendo cosas antibíblicas son ustedes, así estaban. Y te tienes que retractar. Y le dieron un día, y al otro día cuando se presentan todos, él dijo estas palabras, y dice, yo no puedo ir contra mi conciencia. Y si mi conciencia me dicta que lo que yo le estoy diciendo y lo que yo escribí es bíblico, yo no puedo ir en contra de eso. Y no me voy a retractar. Porque él quería estar con la conciencia limpia. Si tú estás con la conciencia limpia de que tú estás comiendo algo, ¿está bien? Va a estar bien. Va a estar bien. Pero si tú estás haciendo algo contra tu conciencia, pues es mejor que te abstengas de hacerlo. Mira lo que dice el versículo que sigue, el versículo 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece y ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Y contristar, viene de este verbo, lipeo, que significa entristecer profundamente. Pablo enfatiza que el amor debe gobernar la libertad cristiana. Hay algo que debe de gobernar tu libertad cristiana. No te vuelvas un libertino, ¿verdad? O no vivas en libertinaje. Espérate, sí tenemos libertad en Cristo, sí la hay, porque dice el Evangelio de Juan y también nosotros lo cantamos en un canto que al que el Hijo que hace libre es verdaderamente libre. Sí hay libertad, estamos libres, pero que esa libertad esté sujetada con el amor hacia los demás. Imaginemos un maratonista que corre un evento. Él es fuerte y rápido, vamos a imaginarlo, ¿verdad? Porque esta sí no es historia real, la otra que les conté sí. Él es muy fuerte y rápido, pero elige no correr tan rápido como podría porque hay corredores mucho más lentos a su lado. Todos. Él es muy rápido. En su amor y responsabilidad por ellos se asegura de animarlos y no adelantarse mucho a ellos, porque aún él sabe que aún bajando el ritmo, él va a ganar. Aún en eso él sabe. Así los creyentes maduros deben considerar a los más débiles en la fe, y estamos hablando de creyentes los dos, recordando que nuestra libertad en Cristo está destinada a construir puentes y no muros. Tu libertad en Cristo es para construir un puente, no una barrera. Las preguntas aquí que nos tenemos que hacer en este punto ¿estoy usando mi libertad cristiana de manera responsable? Te estoy hablando a ti que eres cristiano. He considerado cómo mis acciones pueden afectar espiritualmente a mis hermanos en la fe. Antes de hacer algo, pregúntate, ¿esto va a edificar a mí y a los demás? ¿O va a ser tropiezo para alguien? Si puede causar confusión o daño, el amor demanda que renuncies a ello. Pues renunciemos. Podrías elegir renunciar a tus propios derechos por amor a tus hermanos y hermanas más débiles en la fe. Pablo destaca la importancia de no causar tropiezos a otros con nuestras libertades. Al poner nosotros el bienestar espiritual de otros primero, antes que nosotros,
Reflejamos el sacrificio de Cristo, quien dejó sus derechos para salvar al pecador que se arrepiente. Él dejó sus derechos. Y lo vemos en Filipenses, el Señor Jesucristo. Él deja su trono. Él renunció a eso, a lo que Él tenía, haciéndose semejante a nosotros acá, a enlodarse así como nosotros acá, nosotros humanos. Y Él viene y baja. Y se hace semejante también a nosotros. Como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y como nuestro pecado y nuestra desobediencia desde el comienzo, desde el Edén, fue manchada esa, entonces ya no podíamos reflejar eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Viene y se hace semejante a nosotros. Deja sus derechos. Renuncia a sus derechos. Viene y anda entre nosotros y tú hayas muerto. Lo matan todavía. Porque nosotros debemos de haber estado en esa cruz. Nosotros debemos haber pagado. Nosotros debemos de haber sido crucificados. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él viene y lo hace. Y dice consumado, ya lo hice. Ya lo pagué. Ahora es creer. Cree. Y arrepiéntete de tus pecados. Y renuncia a tus derechos tú también. Aprende a renunciar a ciertos derechos, porque por amor también Cristo murió por otros, que también murió por el otro. Renunciando Cristo a sus derechos, pues tú también. Y esa es la imagen que debemos de reflejar. Ahora, después de lo que vamos en el número 1, esto nos lleva, en el punto número 1 nos lleva al punto número 2, que es promueve la paz y la edificación. Una vez de que tienes que priorizar, bueno, ¿qué es primero? Después vas a promover. Y lo vemos en los siguientes versículos, Romanos 14, 16 al 19. Y dice, por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Vamos a promover esto. Vamos a promoverlo. Vamos a contagiarnos de esto. Vamos a hacerlo. Quizás este pasaje te inspira a reflexionar sobre cómo tus acciones pueden ser interpretadas por otros en la comunidad de fe. En lugar de causar divisiones, podrías fomentar la paz y la edificación. Esto es un recordatorio para que consideres cómo la paz y el bienestar común deben ser objetivos primarios, reflejando a Cristo, quien busca siempre la unidad y la armonía. Y el Señor Jesucristo busca eso. Y Él oró, el Señor Jesucristo, con su Padre, cuando Él dijo, Señor, ayuda a ellos, perdónalos, y que ellos puedan ser uno conmigo como tú y yo somos unos. Él busca la unidad. Dice el versículo 16. Dice el versículo 16, era antes. Dice, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Este versículo no lo puse, pero ahí, bueno, está arriba. Y me encontré un comentario de Matthew Henry. Él fue un puritano en el siglo XVI, que él escribió acerca de este pasaje y dice que como valoramos nosotros la reputación de lo bueno que profesamos y practicamos, busquemos aquello de lo cual no pueda hablarse mal. Mira, cuando dice, por tanto, no se permite que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, si tú amas tanto tu reputación y tú amas tanto de que tú estás haciendo bien las cosas, correctamente las cosas, quieres que hablen bien de ti, entonces cuidas mucho eso, entonces no permites que alguien hable mal de eso también. O tú también no vas a hablar mal del otro. Si tú cuidas mucho eso, tu imagen y tu reputación, cuida al otro también. Cuídalo. Dice el versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo reorienta la perspectiva cristiana. El reino de Dios no se trata de libertades externas. Así no es el reino de Dios. No son libertades externas, sino realidades espirituales. De eso se trata el reino de Dios. No es de lo demás, de afuera. No es lo externo. No son comidas, ni bebidas, ni días. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo andaba en la tierra, aquí? Y estaban unos fariseos, porque siempre los fariseos hablando de que querían poner trampa a alguien.
Bueno, los fariseos querían ponerle trampa a Jesús con unas preguntas que le querían hacer y siempre le estuvieron tramando para que cayera. Y una de esas preguntas, una de esas tantas, fue cuando le dicen acerca del día de reposo. Porque también en aquel día sus discípulos estaban agarrando espigas, estaban cortando en día de reposo para comer. Entonces les dijo, oye, ellos no guardan el día de reposo. Entonces él, aparte de que los lleva también al Antiguo Testamento, como David también, y los que estaban con él en una guerra comieron también en un día de reposo, de los utensilios sagrados, de la comida sagrada también. Aparte de que los lleva allí, les dice, bueno, es que ustedes aquí tienen a alguien más grande que el día de reposo. Era Jesús. Era más grande que el día de reposo. No puedes tener tú más grande o más alto el día de reposo que el mismo Jesús. Por eso cuando dice justicia, del griego dikaioisnet, refiere a la rectitud moral y la correcta relación con Dios. Y cuando se refiere a la paz, del griego eirenet, que implica armonía con Dios y con los hermanos. Y cuando se refiere a gozo, del griego charat, es fruto del Espíritu, gozo. Fruto del Espíritu, pero no es uno de los tantos frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Miren, quiero decirles de esto. Este pasaje que ya lo han de conocer mucho acerca del fruto del Espíritu, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. O sea, sigue todo eso. Pero regularmente hemos escuchado, se nos ha enseñado que cada uno es un fruto o que son muchos frutos. Y no son frutos. Todo esto es un fruto. Todo esto es un solo fruto. Es el fruto del Espíritu. Y así está. Porque el fruto del Espíritu es amor y ya empieza todo lo demás. O sea, todo el fruto va a ser esto. Pero sí son virtudes. Eso sí, cada una son virtudes diferentes. El amor es una virtud, el gozo es otra virtud, la paz es una virtud, la paciencia es una virtud. Pero entonces gozo, cuando ya hablamos nosotros en Romanos, cuando estábamos hablando que también eso es lo que debes de vivir en gozo, ya es el fruto del Espíritu, porque está hablando de cristianos, pero no uno de tantos frutos. No, son varias virtudes, pero es un solo fruto. Dice, procuremos, dice el versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Esta palabra edificación, que significa construcción o fortalecimiento, el enfoque debe ser edificar a los demás espiritualmente, no defender tus derechos personales. Si tú quieres edificar algo, pero estás obstinado a defender tus derechos personales dentro de esa edificación mutua, no vas a lograr hacer mucho, no vas a lograr avanzar tanto, porque tienes que renunciar a ciertos derechos para que la construcción se llegue a hacer si lo quieres hacer en comunidad. Y si Dios nos llamó a hacer comunidad, tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo. Si Dios te hubiera llamado a que fueras ermitaño, pues no estuvieras aquí. ¿A quién le predicarías? ¿A quién vivirías? ¿A dónde serías imagen? ¿A dónde serías reflejo? Si estuvieras tú solo. No, te llamó para estar aquí en comunidad. Y si estamos aquí, es porque después vas a estar con familia. Después vas a estar en un restaurante, vas a estar con los demás, después vas a estar con amigos, después vas a estar con compañeros de trabajo, pero vas a estar con alguien. Lloyd Jones veía este pasaje como una advertencia contra el egoísmo espiritual y él decía esto: el cristiano maduro no vive para sí mismo, sino para la gloria de Dios y el bienestar de la iglesia. Para eso vive el cristiano. Ya no vives para sí mismo, vives para la gloria de Dios. Para eso vives. Y también para el bienestar de la iglesia. Es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo, ¿sí o no? Es el cuerpo de Cristo. No puedes estar tú diciendo, yo quiero estar con Cristo, pero no con la iglesia. Ah, ¿cómo? No se puede. No se puede. Está como aquellos que dicen, yo sí creo en Dios, pero no voy a la iglesia, pero creo.
Oye, si la iglesia es la novia, Cristo es el novio, y cuando venga Cristo viene por su novia, entonces tú no quieres nada con la esposa, no quieres nada con la novia, pero quieres al novio. ¿Cómo está eso? Imagínate aquí, nosotros aquí, con los esposos y esposas que estamos aquí, aquí en la tierra, que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Contigo está bien, pero con tu esposa no, nada. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? O al revés, que alguien venga con ustedes, o sea, no, sí, contigo está bien, o amigas para las mujeres, pero con tu esposo nada, no, ni quiero verlo, ni en pintura. No, no se puede, no se puede. Por eso el Señor también en Génesis nos dijo que cuando nosotros ya nosotros nos casamos, ya cuando nosotros tenemos a la esposa somos uno, ¿no? Somos uno. Ya no se puede. No puedes despegar eso. No puedes desunir lo que Dios unió, no puedes desligarlo. El grupo de creyentes discute sobre el tipo de música. Imagínate que hay un grupo de creyentes que discute sobre el tipo de música, y mi hermano Julio estuvo hablando sobre estas cosas también, sobre la música. ¿Qué tipo vamos a usar de música? ¿Cómo vamos a cantar? ¿Qué ritmo, no? Hablando de eso. En lugar de insistir en su preferencia personal, un hermano decide ceder en amor para mantener la unidad. Es así. Porque se lo aseguro, si les llego a preguntar aquí, ¿qué música les gusta? O van a ser varias diferentes. Van a ser varias. Incluso si me voy desde el más grande hasta el más chico, van a ser varios. Entonces, imagínense que vamos a discutir, caray, pues está entre mariachi, rap, salsa, cumbia, ¿qué más? Otras de norteña. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué música vamos a traer? Por eso tenemos de renunciar a nuestros derechos muchas veces. Y vamos a cantar, vamos a adorar. Tal vez alguna vez se le atine a un gusto personal, pero usted no está por eso. Acuérdese que el reino de Dios no es por eso, no es por cosas externas, es por realidades espirituales. Usted no vino ahí a escuchar lo que a usted le gusta, usted vino a adorar. Un maestro de piano, ahora vamos a un maestro de piano, miren. Tiene un alumno que lucha con una canción simple, muy simple para el profesor, pero para el alumno no. En lugar de tocar a toda velocidad para lucirse, él toca lentamente y con paciencia, permitiendo que el estudiante se sienta cómodo y seguro. Esto refleja cómo en la iglesia el creyente maduro debe actuar con amor, enseñando a aquellos menos experimentados, sin menospreciar ni presionarlos. Ahí van. La verdadera libertad en Cristo nos lleva a servir y guiar con amor. Las preguntas que nos tenemos que hacer aquí es, ¿estoy promoviendo la paz en mi iglesia o causando divisiones innecesarias? ¿Qué está haciendo? ¿Con qué está contribuyendo? La otra es, ¿cómo puedo contribuir a la edificación espiritual de mis hermanos? Tal vez no estoy ocasionando divisiones, pero ¿cómo puedo contribuir a la edificación de los demás? A unas cosas no contribuye, hasta otra cosa sí contribuye. Pablo resalta que el reino de Dios no se trata de comida o bebida, ¿recuerdan? Sino de justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Al vivir de esta manera que refleja estos valores, nuestras acciones comunican el mensaje transformador de Cristo al mundo. Esfuérzate por ser un pacificador en la iglesia. No busques ganar discusiones. No busques ganar las discusiones, sino ganar corazones para la unidad en Cristo. Por último, con esto y terminamos. Ahora ya que nosotros priorizamos también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a renunciar a mis derechos. Ahora también hablamos, voy a promover esto. Ahora prospera con conciencia limpia. Prospera. Y dice Romanos 14, del 20 al 23, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Fíjense, no la destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias.
pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Cuántas veces no hemos pecado en esto? Muchas. Por eso pidamos perdón. Arrepiéntase. Tal vez ni se imagina lo que estuvo haciendo con todo esto. Y cuántas veces nosotros estuvimos ofendiendo a los demás. Y no solamente a ellos, peor tantito a Dios. Entonces, vayamos a Dios y pidámosle perdón. Cristo nunca insistió en sus derechos personales, sino modeló vivir para Dios y para los demás. Esto sugiere que las decisiones pequeñas o grandes que tú tengas deben girarse más hacia la justicia, esas decisiones que tengas que tomar, hacia la paz, hacia el gozo en el espíritu, manteniendo un testimonio que edifique y no que destruya. Tus decisiones van a caer en lo correcto. Van a fluir, vas a prosperar, estamos en esta parte. Ahora ya sigue con tu conciencia limpia. Camina, prospera, avanza. Ve. En este esfuerzo podemos vivir con conciencia limpia, confiando nuestras acciones y decisiones a Dios. Cristo, el príncipe de paz, nos guía hacia una comunidad reconciliada donde la verdadera libertad se manifiesta en servir amorosamente a los demás. Servir, servir, servir. ¿Recuerdan cuando aquellos discípulos llegan con Jesucristo y le dicen, Señor, haz que cuando estemos allá en tu gloria, yo me sienta a tu derecha y mi hermano se sienta a la izquierda? ¿Recuerdan? Que nos sentemos allá. Dice, eso no depende de mí. No es mío darlo, dice el Señor Jesucristo. Eso es el Padre el que lo va a dar. Pero baja y lo regaña. Cuando bajan de ese monte los regaña a todos y siguen discutiendo eso. Y dice, ahora el que quiera ser el mayor va a ser el servidor de todos. Porque dice el Señor Jesucristo que Él no vino a ser servido, sino a servir. No es que nos humillemos hacia los demás o que tenemos que humillarnos a Dios, pero tenemos que servir en amor a los demás. En el versículo 22 dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La palabra condenar aquí, del griego katakrino, significa juzgarse a sí mismo con culpa. No nomás te juzgas, con culpa. Si alguien tiene libertad en Cristo para algo, pero duda en su corazón, es mejor abstenerse. Recuerda que tenemos libertad en Cristo, pero si hay duda, si ya hay algo que estás dudando, el consejo aquí es, no lo hagas. No lo hagas, dudas, no lo hagas, espérate, no lo hagas. Pero ya estás tranquilo, ya tu conciencia está limpia, tú dices, ok, me voy a comer esto, hazlo. No estás pecando, no estás pecando, porque estamos hablando de cosas, de comida, bebida, todas esas cosas. ¿Recuerdan que estamos hablando de eso? ¿Celebro esto o no celebro esto? ¿Pongo esto o no pongo esto? ¿Pongo luces o no pongo luces? Todas estas cosas. ¿Hago esto o no? ¿Pongo una coronita de Navidad o no pongo una coronita? ¿Pongo nochebuenas o no pongo nochebuenas? Se fijan que hay muchas cosas externas que para posiblemente ellos dicen, ay, mira cómo adornó. Se va a ir al infierno. No, es así. No estás priorizando, no sabes lo que es el Evangelio. Hay algo mucho más grande que eso. No te condenes a ti mismo, ni condenes a los demás. Si alguien tiene libertad en Cristo para algo, pero duda en su corazón, acuérdate, mejor es no hacerlo. Y al siguiente versículo, vamos al otro, y dice, pero el que duda, si come se condena, pero no lo hace, porque no lo hace por fe, pero todo lo que no procede de fe es pecado, es lo que estamos hablando ahorita. La palabra fe aquí viene del griego pistis,
que es confianza en Dios. La conciencia del creyente debe estar alineada con su fe en Cristo. Esa conciencia tuya debe de estar alineada con Cristo. Estoy hablando al creyente. Porque algunos pueden estar allá matando gente con su conciencia limpia. Wow, y decimos, wow, no tienen, su conciencia, ¿dónde estará? ¿No tienen conciencia? No. O sea, tendrán, pero está limpia para ellos. Pero tu conciencia como cristiano debe estar alineada en Cristo. Alineada en lo que Cristo dijo. Porque acuérdense que estábamos hablando hace tiempo también. Entonces, ¿qué es fe? Yo cómo quisiera tener fe, nos preguntamos muchas veces, ¿cómo quisiera tener fe como aquella persona, aquella mujer, aquel hombre? Yo quisiera tener esa fe, o esa fe que también vemos en muchos personajes aquí en la Biblia. Pero ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Señor, dame fe. Fe es obedecer. Obedece. Sé obediente. Esto dice el Señor. Arrepiéntete. Ven hacia mí. Vuélvete a tus pecados, deja eso y ven y pide perdón y obedece. Eso es fe, porque estás confiando. Eso es fe. Si tú no confías, no vas a venir. Te vas a ir. Te vas a rebelar contra Dios porque no confías. Tu confianza está puesta en otra cosa. Entonces no tienes fe. Por eso no nos compliquemos. Es simple, o sea, simple en el sentido de que esto no está oculto, no hay algo que tengamos que adivinar, ya está el Evangelio. Tienes que creer, que es creer, obedece. Obedece. Esto que yo les puse aquí, que es confianza en Dios, la conciencia del creyente debe estar alineada en su fe en Cristo. Si duda de algo y lo hace, peca porque no actúa con convicción genuina. Miren, en la antigua Roma, muchos cristianos en aquel tiempo, y todavía pasa en algunos también, pero en la antigüedad muchos cristianos comerían carne sacrificial. Había carne, y esto está en Corintios, en la carta a los Corintios, donde era carne que era destinada para los ídolos. Pero el apóstol Pablo dice, pues si yo tengo hambre, yo como. Por mí no hay problema. Por mí no hay problema. Es comida. Que aquellos lo destinaron para eso, allá ellos. Pero para mí es comida. Yo me la como. Fíjense, eso dijo el apóstol Pablo. Pero si por eso va a caer mi hermano, renuncio a mi derecho y dice, no la como. ¿Se fijan? Renunciaba a su derecho. Pues si yo para mí no hay problema, pero para el otro sí, y me la como, aún sabiendo esto, pues mejor no me la como. Y renunciar a su derecho. Eso es lo que tenemos que hacer. Este pasaje nos recuerda que nuestras decisiones y comportamiento impactan a los demás. Todo lo que tú decidas y cómo te comportes va a impactar a otros, no nomás a ti. No estás solo, recuerda. Lo que tú decidas y cómo te comportes va a tener impacto en otros. Somos responsables de crear un ambiente de amor y de apoyo. En tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu iglesia. Somos responsables. Calvino, otro reformador del siglo XVI, pero francés, de este pasaje él habló y dijo que los creyentes a no usar la libertad cristiana de manera que cause daño a otros. Él mencionaba esto y decía, el principio es este es el principio en este pasaje, el amor debe moderar nuestra libertad. Este es el principio. La libertad no está por encima del amor. Por eso cuando se acaba la carta a los Corintios, dice que al final solamente nos quedan 3 cosas, ¿verdad? Es la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál es el mayor? Dice, el amor. El amor. En Cristo estamos ahí. Estoy hablando del cristiano. Estoy hablando del cristiano. Si tú no eres cristiano, entonces tienes que venir y correr a Cristo. Tienes que pedir perdón por tus pecados. Porque has ofendido al Señor, al Creador, a aquel que te hizo, que te crió, que hizo no solamente a ti, a toda tu familia, a toda esta comunidad, todo lo que vemos, toda la creación. Y hemos ofendido, hemos pecado contra Él. Entonces es arrepentirnos con Él y confiar en que Él, lo que Él ha dicho, va a suceder así como todo ha sucedido, de que Él va a venir también. Entonces Él que nos encuentre en esa fe, que nos encuentre creyendo.
un creyente nuevo en la fe, si está bien ver ciertas películas, miren, hablando de también películas, hablando de películas también. Esto es otra cosa también. Para un creyente nuevecito, si tiene dudas de ver ciertas películas, pues mejor es que no las vea. Si el otro creyente más maduro, que también ya ha crecido más, ver ciertas películas no le causa algún problema, no hay problema. Tu conciencia va a estar limpia. Acuérdate que tu conciencia va a estar alineada a Cristo. No hay problema. Tal vez para algunos les causa un problema, algo pasa en su mente cuando son películas de guerra. Puede ser. Les perturba algo, mientras que para el otro no. Puede ver una película de guerra tranquilo. Pues no juzguemos al otro. No estoy hablando también de inmoralidad sexual, no estoy hablando de eso. Eso es pecado. Ahí no entra. Ahí ya es pecado. Ahí ya es pecado. Las últimas preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿estoy tomando decisiones basadas en la fe? Fíjense, ¿está basado en eso? ¿Y la buena conciencia? ¿Mi decisión que estoy tomando está basado en eso? ¿O estoy tomando decisiones nomás por tomarla? Bien rebelde. Y totalmente fuera de lo que dice Cristo, totalmente fuera de Cristo. ¿Cómo puedo evitar hacer algo que me haga sentir culpable delante de Dios? ¿Cómo lo puedes evitar? ¿Te estás sintiendo culpable? Pues no lo hagas, estén ahí todavía sin decidir, espérate. Ya no actúes de esa manera. Pide consejo, vamos a leer más la palabra de Dios, vamos a estar con los demás, vamos a estar en la comunidad, vamos a estar juntos, vamos a estar preguntando, vamos a estar aprendiendo. Antes de actuar, pregúntate, ¿estoy plenamente convencido de que esto glorifica a Dios? ¿Lo que voy a hacer glorifica a Dios? ¿O no? Si hay duda, es mejor abstenerse. El amor cristiano nos llama a vivir de tal manera que edifique a nuestros hermanos en la fe. Nuestra libertad en Cristo nunca debe ser usada egoístamente. No seas egoísta, sino con responsabilidad y amor. Y este es el resumen del mensaje. En el número 1 hablamos nosotros que no ser piedra de tropiezo para los hermanos. Nuestra libertad debe estar subordinada al amor. En el punto número 2 hablamos nosotros que es buscar la paz y la edificación mutua. La unidad de la iglesia es más importante que las diferencias secundarias. Y por último, estuvimos hablando que actuar con fe y buena conciencia es lo que debemos de hacer. Todo lo que hagamos debe ser completamente con plena convicción delante de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a vivir para su gloria y para el bien de los demás. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias por este tiempo. Perdónanos, Dios, una vez más, porque posiblemente hemos pecado mucho en esto. Tal vez en juzgar a otros. Tal vez decimos nosotros, tal vez yo no he juzgado, pero tampoco, Señor, hemos hecho algo para que también sea edificante. También perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, porque tal vez nosotros estuvimos haciendo cosas que nos estamos preocupando más por lo externo que por una realidad espiritual. Por esa parte, Señor, que tú has venido, Señor, para perdonarnos y que lo hemos visto más importante como el día, como el reposo, como el comer o el beber. Perdónanos, Dios, por eso. Y que aprendamos a vivir de una manera como dice tu palabra. Por eso tenemos la palabra. Por eso estamos estudiando la carta a los romanos. Porque eso nos ayuda a vivir de aquí en adelante como hijos tuyos. Estamos en tus manos, Dios. Perdona, Señor, el pecado de tu iglesia. Perdónalos, mi Dios, a ellos. Y a mí también. Y ayúdanos a ser mejores cada día. Que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti y para honrar tu nombre y exaltar tu nombre. Porque en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.